Bienvenidos a un episodio más de Dani Simón Podcast. Yo hablo con ustedes desde Quito, Ecuador, y es un gusto para mí tenerte aquí conmigo en este espacio. Y la verdad es que, como ustedes ya saben, yo les voy a pedir que compartan este contenido con lo máximo de personas que puedan en tus redes sociales. Etiquétame también y yo quiero saber todos tus comentarios, tus feedbacks. Si quieres, puedes escribirme también. Tú puedes acompañar este podcast por todos los canales que tú quieres. Spotify, YouTube, tenemos el video también. Así que yo ya quiero entrar en el contenido que vamos a conversar en este episodio. Si tú regresas al episodio anterior, vas a ver que hablamos de la realidad espiritual. Y yo sí fui muy claro que existe una guerra espiritual que la verdad más que todo es una guerra territorial. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar posicionados para esta guerra. Tenemos que estar posicionados. ¿Por qué? Porque estamos en medio a una guerra. Y si tú puedes anotar eso, tú tienes que entender, estamos en medio a una guerra. La palabra de Dios dice que nuestra guerra, nuestra lucha, nuestra pelea no es en contra carne o sangre, sino en contra principados y potestades en las regiones celestiales. Básicamente, tú estás en una constante batalla. Tú estás en una constante guerra. Algunos van a llamar eso de batalla espiritual. Ok, yo estoy de acuerdo con ese término. Pero básicamente nosotros tenemos que entender que estamos en una guerra. Por eso el título que voy a dar hoy es Posicionados para la guerra. Yo dije en el anterior episodio que nosotros podemos vivir en tres realidades. Y yo no voy a hablar lo que yo hablé el episodio anterior porque tienes que regresar allá y ver primero de todo. Pero yo quiero traerte un resumen muy rápido para que tú entiendas de lo que vamos a hablar en este episodio acá. Yo hablé de tres realidades, que es la realidad que vivimos, que es aquí, natural, la realidad de las regiones celestiales y la realidad de los lugares celestiales, y que naturalmente, humanamente, estamos en esa realidad acá, pero espiritualmente estamos en la realidad que está Dios, los lugares celestiales. Pero existe esa realidad de las regiones celestiales que está en la mitad, y nosotros tenemos la guerra es justamente en este espacio acá. Básicamente yo tengo el tercer cielo, que es en donde estoy espiritualmente y yo veo desde la realidad de Dios, y yo estoy humanamente en el primer cielo, en donde yo veo mi realidad. Pero ahora, si yo te digo que todo lo que Dios va a hacer va a pasar por una guerra en las regiones celestiales, ¿tú me creerías? Si tú no me crees, yo voy contigo a Daniel capítulo 10, versículo 13 y 14. Dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para estos días. Entonces, básicamente, Daniel pide una respuesta a Dios, ¿ok? Daniel pide la interpretación, la respuesta a Dios, y Daniel se posiciona para recibir esa respuesta. Daniel se posiciona en ayuno, y mientras Daniel ayunaba, la pelea estaba sucediendo. Daniel no estaba viendo esa pelea, pero la batalla estaba sucediendo. Mira, muchas veces tú no sabes, no tienes idea de la realidad espiritual porque estás enfocado simplemente en lo que tú estás haciendo. Daniel, y aquí una cosa súper chévere, Daniel estaba en ayuno, ¿ok? El ayuno de Daniel, la gente dice, es 21 días. O ensaladas, o no comer manjar, ¿verdad? Los manjares del rey, es eso que normalmente llamamos el ayuno de Daniel. Pero hacemos ayunos de 21 días. Pero mira eso, la respuesta que Daniel necesitaba
fue liberada en el primer día, pero le tocó a Daniel esperar 21 días en ayuno, en perseverancia, para que recibiera la respuesta. Entonces, Daniel aquí, él se posicionó en ayuno, ¿ok? Y eso aquí es una arma muy importante para la guerra espiritual o para la batalla en el espíritu, para que tú veas la realidad del cielo en la tierra, como Mateo 6 propone. Aquí tenemos que entender que el ayuno es una arma poderosa para que podamos ver la realidad del cielo en la tierra. Aquí te tengo una pregunta. La pregunta es, ¿tú crees que la voluntad de Dios se está haciendo al 100% en la tierra? Porque si tú crees que el 100% de la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra, yo creo que no leíste la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6 habla: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Daniel se posiciona en ayuno para poder entender cuál era la voluntad de Dios. Escucha, muchos tenemos en nuestra cabeza que ayuno es intercambio con Dios. Y yo te quiero proponer que ayuno es alineamiento con la voluntad de Dios. Eso es el ayuno. El ayuno es cuando, ¿saben el texto que me viene a la mente cuando hablo de ayuno? Mateo capítulo 9. Cuando Jesús está hablando de vino nuevo en odre nuevo. El ayuno es el contexto que Jesús está usando para hablar del vino nuevo en odre nuevo. Si tú ves el contexto, algunos se acercan a Jesús y dicen: Jesús, los discípulos por allá de otros, ellos están ayunando, pero tus discípulos no ayunan, Jesús. Y Jesús dice lo siguiente: va a venir un tiempo que ellos tendrán que ayunar. Va a venir un tiempo que ellos van a tener que estar posicionados para la guerra. Va a venir un tiempo que ellos van a tener que ayunar sí o sí. Básicamente Jesús está diciendo que cuando ayunan, nosotros tenemos nuestro odre renovado. Cuando ayunamos, nuestra forma, nuestra capacidad de entendimiento de la voluntad de Dios es renovada. Escucha, el odre es renovado para que Dios derrame el vino nuevo. Y tenemos que entender eso. Y Daniel se posiciona en un lugar de ayuno. Y cuando está ayunando, una batalla en las regiones celestiales está sucediendo. ¿Y para qué era esa batalla? Esa batalla es para que la realidad del tercer cielo llegara a la realidad del primer cielo. Entienda algo. Muchas cosas tú no recibes simplemente por no ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno es trabar esa batalla, es batallar, es poner esa guerra literalmente en las regiones celestiales. Y tú estás peleando en el espíritu, en ayuno, por lo que tú estás pidiendo. Si nosotros queremos ver la realidad de los cielos en nuestro trabajo, ayuna. Si tú quieres ver la realidad del reino de los cielos en tu universidad, ayuna. Si tú quieres ver la realidad del reino de los cielos en tu familia, ayuna. Ahora, ¿quieres saber la segunda arma poderosa? Es la oración. La primera es ayuno, la segunda es oración. Jesús no nos está dando una sugerencia de horas o no. Si tú lees todo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, tú vas a ver que Jesús dice: ¿y cuándo ore? Jesús también va a decir: ¿y cuándo ayune? No es si ayune, no es si ore. La oración es la arma tal vez más poderosa que nosotros cargamos. Mira una cosa, Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar.
Jesús no enseñó a sus discípulos a sanar enfermos. Jesús no enseñó a sus discípulos a, no sé, a pararse en un púlpito. Jesús no enseñó a sus discípulos esas cosas, pero Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Escucha, nosotros como hijos de Dios tenemos que orar. Jesús da un modelo de oración. La oración nos posiciona para ver la realidad del cielo en la tierra. Escucha, la oración es lo que queremos ver, el reino de los cielos en la tierra. El ayuno es para que estemos alineados en cuerpo, alma y espíritu a lo que pedimos. ¿Entendiste eso? Voy a repetir. La oración es para que tú clames y pidas por la realidad de los cielos en la tierra. El ayuno es para que tú te posiciones y que tú puedas comprender la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios que tú acabas de pedir. ¿Tiene sentido lo que digo? Es impresionante, pero es una realidad. Ahora, déjame mejorar eso. Si tú lees el libro de Hechos, después que la iglesia recibe el bautizo con el Espíritu Santo, viene el descenso en día de Pentecostés. Luego de eso, la iglesia comienza a esparcirse por todas las ciudades, por las ciudades conocidas de esa época. Y lo que me llama la atención es que diversas veces en la Biblia, en Hechos, hay un patrón. ¿Qué patrón es ese? Todas las veces que alguien va a ser enviado a predicar el evangelio a algún lado, esa persona o el grupo de personas ayunan y oran juntos. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que cuando llega a una ciudad, almas se entregan al Señor Jesús a través de señales y maravillas, a través de la predicación del evangelio, a través de lo sobrenatural. Es decir, la oración y el ayuno provocan el manifestar de lo sobrenatural. Ahora, déjame mejorar eso. La Biblia dice que nuestra pelea no es contra carne o sangre, sino principados y potestades. Y Daniel, en su ayuno, algo cuando estaba ayunando sucedía en las regiones celestiales. Es decir, Daniel estaba ocupando espacios, estaba haciendo guerra en el espíritu. Cuando uno ayuna y ora, lo que tú estás haciendo antes de que se manifiesten cosas en lo natural, tú estás ganando territorios en el espíritu. Tú estás ganando una guerra en el espíritu. Básicamente, cuando en Hechos los apóstoles ayunaban y oraban, la iglesia ayunaba y oraba para enviar a alguien para predicar el evangelio, ellos estaban limpiando el cielo de esa ciudad. Estaban haciendo guerra por el territorio espiritual de esa ciudad. Por eso, cuando llegaban a la ciudad, señales y maravillas eran liberados. Por eso, cuando llegaban a esa ciudad, personas recibían la palabra de salvación. Personas eran encontradas por el evangelio del reino. Ahora, tienes que entender que ayuno y oración son un arma poderosísima y uno tiene que caminar con el otro. Ayuno y oración son dos caras de la misma moneda, pienso yo. ¿Por qué? Porque mientras la oración es mi declarar, mi ayuno es posicionarme. Mientras en oración yo declaro, en ayuno yo me posiciono para recibir lo que yo oré, para renovar mi odre y recibir lo que yo oré. Entonces, yo lo que quiero proponer aquí con ese capítulo, con ese episodio, aquí con ese contenido, es básicamente que tú seas posicionado para una guerra. Tú estás viviendo una guerra y tú tienes que entender eso. He dicho eso en el episodio anterior y estoy diciendo ahora también. Tú estás en una guerra en tu universidad, estás en una guerra política en tu ciudad, estás tal vez en una guerra espiritual en tu familia. Tú estás en guerra. Y si tú no entiendes eso, tú no estás entendiendo la realidad bíblica que nosotros estamos viviendo.
Y para eso es necesario que tú te posiciones en ayuno y oración. Que tú declares el reino de Dios a través de tu oración, pero que a través del ayuno tú pelees en el espíritu para que puedas ganar territorios en tu universidad, en tu trabajo, en tu familia, a donde vas. Y por aquí voy a terminar ese contenido, pero quiero dejarte con un desafío práctico en esa semana. Tú vas a ayunar, coger cualquier día de tu semana y vas a ayunar. Vas a ayunar tal vez ahí 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, o vas a quitar una comida de tu día. ¿Para qué? Para que tú puedas estar posicionado en todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.